Cualquier comentario o pregunta de ayer, con mucho gusto lo vemos. Y sí, vamos a repasar un poco, a hacer una especie de resumen de la clase de ayer. Bueno, no resumen, pero sí hablábamos ayer del pintor Pelegrín Clavé, del escultor Manuel Vilar, todos los maestros que fueron contratados por... ¿Sí se oye? ¿O estoy muy separada? Así está mejor, ¿verdad? ¿Sí? Hablábamos entonces ayer de esta reorganización que se llevó a cabo en la Academia de San Carlos por un edicto del general Santana, pero a instancias por iniciativa de José Bernardo Couto principalmente, que era el dirigente de la Junta de la Academia, que fue un hombre, un prohombre y un intelectual, y que por medio de la lotería de un original procedimiento que fue organizar una lotería por medio de la cual se allegaron fondos, la Academia de San Carlos se revitaliza en los años 40 del siglo pasado, del letargo en el que había caído después de la Guerra de Independencia. También decíamos que el pintor Pelegrín Clavé, además de reorganizar y revitalizar la academia, es el fundador, por decirlo así, de una escuela ya propiamente dicho mexicana, en cuanto a estilo, en cuanto a temas, en cuanto a procedimientos académicos, y que sus principales discípulos fueron Santiago Rebull, Felipe Gutiérrez y José Salomé Pina, a quien no vimos ayer. Hablábamos del estilo de Clavé o el ideal estético de Clavé, que se basaba en la escuela purista o la escuela de los nazarenos, ¿sí? Encabezada por el pintor Overbeck, que traen un libro ahí muy interesante que nos muestra láminas de Overbeck en las cuales se pueden ver estas semejanzas con Clavé en el idealismo, en el purismo, que se refiere a una nitidez de formas, como decíamos también, a colores pálidos, etc. Los temas principalmente eran bíblicos y mitológicos, porque se buscaba en los temas un ejemplo, ¿no? Ejemplos morales, moralizantes o didácticos también. Pero también vimos cómo los temas históricos poco a poco se van introduciendo en la pintura, en el repertorio de la pintura. Hay una segunda generación de discípulos de Rebull, Pina y Gutiérrez, que fueron Ramón Sagredo, José Obregón, Petronilo Monroy, Felipe Castro de Guadalajara y Rodrigo Gutiérrez. Ya es una segunda generación que van a llegar hasta el fin del siglo, sus obras van a llegar hasta el fin del siglo. Ahora sí ya estos pintores con temas muy mexicanos, como por ejemplo el Senado de Tlaxcala, que lo pinta Rodrigo Gutiérrez, y bueno, su mismo nombre nos está hablando de un tema histórico particular, pero muy a la manera académica todavía, el Senado de Tlaxcala. Están los indios tlaxcaltecas deliberando en su Senado, pero toda la escena nos recuerda al Senado romano, todavía, ¿no? Y en el caso de José Obregón, su pintura más representativa es el descubrimiento del pulque, que les mencionaba ayer. Se parece... formalmente en la disposición de las figuras se parece un poco a Colón ante los reyes católicos, porque está el trono del rey, en este caso un rey mexica, y la princesa Xóchitl, que supuestamente descubrió el pulque y se lo lleva al emperador. Entonces ya son temas sobre todo de la antigüedad mexicana. ¿Sí? José Obregón, sí. Son temas principalmente de la antigüedad mexicana, del mundo prehispánico, que se rescatan
en este afán positivista, en este afán del siglo XIX, de buscarse raíces, de buscar una identidad, como lo mencionábamos ayer, y qué mejor que la antigüedad prehispánica, pero equiparada o puesta al nivel de lo grecorromano también. O sea, de esta manera se le daba a la naciente nación, a México, que se estaba independizando en 1810, se le daba con este mundo prehispánico idealizado, se le daba una categoría, digamos, equiparable a la de Europa. O sea, nosotros también teníamos un pasado digno, un pasado heroico, digamos, un pasado épico, como era el mundo greco-latino para los europeos. Este era el sentido del rescate del arte prehispánico durante el siglo XIX. Durante el Porfiriato continúa esta idea arqueológica un poco, de recuperar el pasado prehispánico por medio de excavaciones y de muchos estudios científicos sobre el pasado prehispánico precisamente, y también de empezar a reflexionar sobre el arte prehispánico. Y repito, en el Porfiriato fue una especie de como de blasones, ¿verdad? Nosotros éramos también una cultura antigua, muy antigua, con una antigüedad que nos daba a este abolengo, digamos, abolengo cultural. Así era visto el mundo y el arte prehispánico. Vamos a ver cómo después, a medida que avanza el siglo XX, esto cambia, ¿no? Esto va a cambiar. Pero, bueno, el arte prehispánico se me fue algo de que les iba a decir del arte prehispánico también importante. Lo arqueológico. Bueno, otra cosa que sí es muy importante que tengan presente es que nuestra historia del arte, o sea, la gente que hace historia del arte, nuestros historiadores del arte, provienen también del siglo XIX, o sea que es una disciplina relativamente muy joven, ¿no? Muy reciente. Precisamente José Bernardo Couto, este prohombre, este gran promotor de la academia, fue o se considera como el primer historiador del arte mexicano. Hubieron otros antes en cuanto a reflexión sobre la cultura, ¿no? Y cronistas, pues nos podemos remontar hasta Bernal Díaz del Castillo, inclusive. Pero como una disciplina ya, como propiamente una disciplina histórica o una visión histórica de nuestro arte, se considera José Bernardo Couto como el primer historiador del arte en México. Su obra capital se llama Diálogos sobre la historia del arte en México, precisamente. Y lo escribe en 1860. Y a través de un diálogo, precisamente, entre el pintor Pelegrín Clavé, los personajes de su obra son Pelegrín Clavé, un poeta que se apellida Pesado, y el propio Couto. Entonces, entre el diálogo entre estos tres personajes, entre el pintor, el poeta, que es el que reflexiona, el que escribe, y él, que es, digamos, un diletante, el que aprecia, el promotor, el hombre cercano al arte, pero no ejecutor, Couto va estableciendo todas sus ideas sobre el arte mexicano, sobre la historia del arte. Pero también es importante mencionar que para Couto el arte verdaderamente mexicano era el colonial. O sea, él todavía, su criterio estético tan europeizado no le da un carácter de arte propiamente dicho a lo prehispánico. Por eso les decía que era un poco arqueológico todo, el rescate prehispánico. O sea, Couto dice, sí, nuestro pasado prehispánico es muy importante, grandioso, se hicieron grandes monumentos, sobre todo la arquitectura fue la primera en reconocerse, pero arte a partir de la colonia.
¿sí? Eso decía Couto, Bernardo Couto. ¿Sí? ¿Usted qué piensa de eso? No, por supuesto que no. Digo, ya en la actualidad el arte prehispánico lo que necesita son otros parámetros de estéticos. Estas gentes del 19, académicos, como hemos visto en las diapositivas, valoraban el ideal greco-romano. En consecuencia, todo lo prehispánico quedaba fuera. Les horrorizaba inclusive la Coatlicue, por ejemplo, la consideraban horrorosa, ¿no? Era monstruosa, decían. No comprendían cómo podía haber belleza en estas esculturas prehispánicas, de los aztecas, de los olmecas, las encontraban grotescas. Pero de todos modos, como eran hombres cultos, no dejaban de reconocer que era nuestro pasado, ¿sí? Y por eso sí lo consideraban como parte de nuestro pasado cultural, pero en cuanto a arte, sus criterios eran europeizados 100% y académicos. Entonces José Bernardo Couto descalifica, por decirlo así, al arte prehispánico. El que le va así. También, acerca de esto, también ya en el siglo XX, el maestro José Vasconcelos considera que el arte mexicano empieza propiamente con la colonia, fue con la fusión precisamente. Sí, Vasconcelos era hispanista 100%. Uno dice, el arte mexicano empieza con la colonia, es muy valioso, hay que rescatar lo anterior, pero el arte propiamente dicho es con la colonia, y así es como integra la escuela mexicana. Así es, sí, Vasconcelos efectivamente, tiene usted razón, era hispanista 100% y decía que, porque Vasconcelos como miembro del Ateneo de la Juventud, consideraba la herencia grecolatina también, precisamente, como la más a través de España, aquí en México. Exactamente. El rescate de indígena, pues eso no tiene sentido. Así es. Hay que entender el rescate en función ya de nuestra mezcla. Así es. Sí, lo que pasa es que Vasconcelos sí ya hablaba de mestizaje, ¿sí? De alguna manera, la raza cósmica. Como quiera que sea, tomaba en cuenta este mestizaje, o sea, lo hispano en función de. Y Couto era todavía más reacio, ¿verdad?, a admitir todo lo indígena. Vasconcelos ya hay toda una filosofía. ¿Cómo no? Sí. Sí, y Vasconcelos sí, bueno, el panamericanismo y todo esto, ¿no? El iberoamericanismo, más bien. Claro que sí. Pero antes de Vasconcelos está Revilla, Manuel G. Revilla, también del siglo XIX, ya a finales, que es el segundo historiador, digamos, del arte en México. Pero bueno, Revilla no nos vamos a detener en él porque es posterior a Couto. Couto, que es el que está exactamente en nuestro periodo que estamos tratando, les repito, por eso es tan importante conocer también cómo pensaba la crítica de arte, cómo pensaban los historiadores, cómo pensaban los intelectuales que hacían historia y reflexionaban sobre el arte. Ahora, paralelamente a Couto, que como les digo, para él lo valioso, los elementos valiosos del arte mexicano eran los españoles, paralelamente a él está Ignacio Manuel Altamirano, casi nada, José Martí y Felipe López López, que aunque no fueron historiadores, pero sí fueron escritores, hombres de letras brillantes, que escribieron mucho en los periódicos. Y ellos sí, explícitamente, ya hablan de crear un arte nacional. O sea, Altamirano, Martí y López López estimulan a los pintores a que en vez de andar pintando héroes grecorromanos, gente que nos queda muy lejos a nosotros, que empiecen a pintar, y así lo dice Martí en su prosa bellísima, porque era un poeta, dice, pinten mejor las nieves de los volcanes, o los héroes nacionales, o los héroes indígenas, en fin, pero que ya los pintores busquen temas nacionales. Y sí influyen mucho también, por supuesto, todo eso son las diferentes corrientes que van conformando el arte mexicano. Pero bueno, volviendo entonces a Clavé, vimos cómo toda esta escuela son temas bíblicos, mitológicos, un rigor clásico, una disciplina académica muy bien establecida, el dibujo, la anatomía, como veíamos ayer, muy buena factura de las telas,
las telas, de la reproducción de telas, de materiales en general. Por eso había una pintura de ornamentación, se refería a todo lo que era arquitectura, yesos, telas, todo eso lo tenían que saber los alumnos de la academia y lo tenían que reproducir muy bien. Y bueno, los resultados inmediatos de toda esta escuela de Pellegrín Clavé fue las famosas exposiciones de la academia que se llevaron a cabo cada año, a partir de 1848. La principal obra de Clavé ya vimos que fueron los retratos de la sociedad mexicana de la época. Ya hablamos también de la pugna entre Cordero y Clavé, entre Juan Cordero y Clavé. Las pinturas murales que ejecutaron ambos pintores en la Ciudad de México, Clavé en la Profesa y Juan Cordero en otras iglesias de México, como la iglesia de Jesús María, como Santa Teresa la Antigua, que la pueden ver ahí en la Ciudad de México, con una cúpula hermosísima, todavía, afortunadamente está ya así toda inclinada, pero ahí está. Y fueron en total 22 años los que Pellegrín Clavé pasó en México. Abandona México, se regresa a Barcelona y allá termina su vida. Bueno, Rebull y Gutiérrez ya hablamos de él, entonces ahora vamos a hablar de José Salomé Pina, el tercer gran discípulo de Clavé. José Salomé Pina, quien nace en 1830 y muere en 1909. Sí lo mencionamos ayer también, ¿verdad? Que estuvo en París. Hablamos de los tres. Ah, bueno, ok. Entonces ahorita con las diapositivas nos detenemos en él. Felipe Gutiérrez. Bueno, resumiendo, dos fueron entonces, o tres, pero bueno, las corrientes principales entonces de la pintura decimonónica, las direcciones, las influencias, las corrientes de la pintura decimonónica mexicana, se puede decir que fueron la idealista y clasicista, todas provenientes de Clavé, por supuesto, representada por Pina y Rebull. O sea, Pina y Rebull, el idealismo y el clasicismo. Felipe Gutiérrez, por otro lado, el realismo y el naturalismo. ¿Se acuerdan del desnudo de la Amazona de los Andes? Directamente de Clavé, entonces, surge el idealismo y el clasicismo representado por Pina y Rebull, y el realismo y el naturalismo por Gutiérrez. Y en Juan Cordero, vemos también ya una transición o un fin de este clasicismo, de este academicismo, y los atisbos o los principios, los inicios del romanticismo, propiamente dicho, en Juan Cordero. Recuerdan que hablábamos de un colorido más brillante, un colorido más espontáneo, las formas también, bueno, muy bien dibujadas todavía, pero el espíritu, digamos, de la pintura de Cordero nos habla ya entonces de esta transición, de este inicio al romanticismo. Y también a cierto mexicanismo, ¿verdad? Por los colores. Y el otro gran maestro que vino a la academia a enseñar, a hacerse cargo de las clases de perspectiva y paisaje, fue Eugenio Landesio. Eugenio Landesio, cuando llegó a México en 1854, contratado por 5 años, se encuentra con que no había tradición paisajística en la pintura mexicana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la pintura colonial no hubo paisaje. Entonces él también un poco empieza desde cero a establecer todos los fundamentos de la clase de paisaje. Los paisajistas que habían realizado paisajes de México habían sido extranjeros, los grandes viajeros extranjeros, ilustrados,
que vienen a México a principios de siglo, empezando por el Barón de Humboldt y después por una serie de extranjeros que vienen a México y que mañana vamos a ver algunos de ellos, y que dan una visión muy peculiar y muy especial de México en general. Viajan por todo el país, muchos de ellos. Está Humboldt, está Egerton, está Rugendas, Catherwood, muchos científicos que venían casi siempre acompañados también de dibujantes, de litógrafos, de grabadores, de pintores, y les hacían sus esquemas, les hacían sus bocetos, para ilustrar posteriormente los libros de estos viajeros, de estos científicos, o ellos mismos eran pintores, como en el caso de Egerton y Rugendas. Entonces solamente ese tipo de paisaje existía en México, pero en la academia por supuesto no. Entonces en esta clase de perspectiva y paisaje de la que se encarga Landesio, pues se va a crear también una riquísima escuela mexicana, de la cual José María Velasco va a ser su mayor exponente, su más grande exponente. Landesio nació en Turín, Eugenio Landesio nació en Turín, en un pequeño pueblo que se llama Altesano, con doble S, Altesano, en 1810. O sea que si se fijan, pues eran hombres muy jóvenes cuando llegaron a México, estaban en la plenitud de su vida. En 1810 nace Landesio y se forma también en la Academia de San Lucas, en la famosa Academia de San Lucas, que la hemos mencionado tantas veces, con un profesor húngaro de nombre Károly Markó. Cuando llega entonces Landesio a Veracruz, a México, contratado por 5 años, le iban a dar 1,500 pesos anuales, son datos interesantes. Iba a tener tuvo de hecho su estudio y su casa dentro de la academia. La academia, recuerda que estaba en el antiguo hospital de San Andrés, pues un edificio colonial muy amplio, muy grande, con muchos compartimentos, con muchos cuartos, y ahí se le adapta un espacio para que tuviera su estudio y su casa Eugenio Landesio. Se encarga inmediatamente de las lecciones de perspectiva, paisaje y principios de ornato, así se llamaban sus clases. Y también fue un hombre muy querido entre sus colegas y sus alumnos, también por su carácter bondadoso, generoso, como buen maestro, y que no creó conflicto por ser extranjero y otro tipo de problemas como fueron comunes en otros maestros. Landesio no tuvo este tipo de problemas. Tuvo reveses, eso sí, como el que ya mencionamos ayer, que lo separan de la academia cuando la intervención francesa y todo eso, pero por su carácter no. El primer revés lo sufre antes, en 1860, cuando la Junta lo separa por dificultades pecuniarias, por la famosa guerra entre liberales y conservadores, y lo cesan, no le podían pagar, y entonces pues no podía seguir dando sus clases. Sin embargo, todos sus discípulos y sus colegas, sus compañeros, se cooperan entre ellos, digamos, para aportar el dinero de su sueldo y pedirle a la Junta que lo restituya. Eso habla pues de la calidad humana de Landesio, ¿no? Otra crisis que tuvo, otro revés cotidiano, digamos, de su vida aquí en México, que tuvo que sufrir Landesio, fue un año después, en 61, cuando la casa Jecker, que era, hagan de cuenta, pues una casa de inversión, una casa financiera, donde él tenía todos sus ahorros, quiebra. Entonces imagínense lo que significó para este maestro, que pues nunca han sido muy bien pagados, ni mucho menos, haber perdido todos sus ahorros en un vaivén de crisis económica. Y después, 2 años después, es cuando el gobierno de Juárez lo destituye. Entonces, pues sí, fueron adversidades que no desanimaron su carácter ni su decisión de seguir trabajando en México por la academia. Y en 1873 sale definitivamente ya de la academia, habiendo formado discípulos tan importantes como José María Velasco, el primero de ellos, pero también están Luis Coto, José Jiménez
Gregorio Dumain y Salvador Murillo. Esos son los principales discípulos de Velasco que van a formar la Escuela de Paisaje Mexicana. José María Velasco, Luis Coto, José Jiménez, Gregorio Dumaine y Salvador Murillo. Landesio, después de que sale de la academia en 73, permanece en México hasta 77 y en 77 se va a Europa y 2 años después muere. Fallece en Italia en 1879. No nada más fue un gran maestro en cuanto a los procedimientos que les enseñó a sus alumnos. Vamos a ver ahora sus cuadros y ya hablaremos de los rasgos formales más representativos. La perspectiva, por ejemplo, a base de líneas curvas que delimitan y muy bien el espacio, lo cual Velasco va a ser el maestro por excelencia, sino que también Eugenio Landesio fue tratadista. Como él no encontró ningún manual, ningún libro de texto, digamos, que pudiera servir con fines didácticos, entonces él se aboca a la tarea de escribir 2 tratados que dejó, pues muy importantes también. El primero en 1866, que se llama Cimientos del artista, dibujante y pintor. Él lo escribe y se llama Cimientos del artista, dibujante y pintor. Y el título es muy largo, ¿verdad? Compendio de perspectiva lineal y aérea, sombras, espejo y refracción con las nociones necesarias de geometría. Se lo imprimió la imprenta Murguía en 1866. Y bueno, pues son pioneros, son los cimientos de todo lo que es el arte mexicano. Un año después escribe su segundo tratado, que se llamó La pintura general o de paisaje y la perspectiva en la Academia Nacional de San Carlos. En 67, pues acaba de caer el imperio y ya era Academia Nacional de San Carlos, o al menos cuando él escribe esto, ya era la Academia Nacional de San Carlos. Entonces, también es importante mencionar este aspecto intelectual, digamos, o teórico de todos estos artistas. Así como Couto escribe su historia, pues también Landesio vemos que se preocupó por dejar por escrito los principios de perspectiva y de paisaje que pues obviamente sirvieron de base para las generaciones posteriores, y eso es realmente muy encomiable pues en la obra de un maestro. Bueno, el otro aspecto que cuida la academia que cuando se reorganiza, como habíamos mencionado, es el grabado. O sea, ya vimos la pintura, ya vimos la pintura de paisaje, y ahora respecto al grabado, que recuerdan que la academia se inaugura como escuela de grabado originalmente. Los maestros que llegan son, como les había dicho ayer, Juan Santiago Bagali, con doble G y doble L e Y, Bagali, y Periam, Jorge Agustín Periam. Esos son los 2 maestros que llegan contratados en 1846 y son también los que se encargan de difundir el grabado. Pero vamos a ver cuál es la evolución del grabado. Bueno, respecto a Juan Santiago Bagali, que está en México de 47 a 60, también bastante tiempo, y forma discípulos como Mariano Sagaón, Luis Coto y Martínez y Cayetano Ocampo. El grabado de ellos se dirigió más bien a la numismática. Bueno, era grabado en hueco además, entonces hacen monedas y medallas, ¿sí? Con las efigies de los gobernantes, ya saben, ¿no? Medallas conmemorativas, la efigie de Santana, la efigie de Maximiliano, y más bien a esto, este es el tipo de trabajo que realizan. Desarrollan una técnica excelente en grabado, pero originalidad nula. O sea, no hubo libertad ni en temas ni en inventiva. En el aspecto creativo no se desarrolló ninguna
rasgo, digamos, original. O sea, ellos se dedican nada más a la numismática, a reproducir láminas, grabados, etcétera. Todo eso sí. Y el grabado en metal, o sea, el de la talla dulce, Jorge Agustín Periam Bagali fue grabado en hueco. Y en metal, Jorge Agustín Periam, que forma alumnos como Luis G. Campa, Buenaventura Enciso, Miguel Pacheco. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que este grabado que estamos mencionando se queda en la academia, en los recintos de la academia, sobre todo cuando surge la técnica de la litografía. La técnica de la litografía, que como ustedes saben la introduce en México Claudio Linati, es la que cobra más popularidad y la que se divulga más. ¿Por qué? También por su aspecto comercial. O sea, era más barato, les costeaba más hacer impresos en litografía, que es una técnica sobre piedra, como ustedes saben, y todos los álbums, los periódicos, inclusive todo lo que se imprime es a través de la litografía y no el grabado, que era en metal, que era más caro, sobre todo. Entonces el grabado en metal se queda en la academia y la litografía se hace más popular. Tan es así que tiene una gran riqueza toda la técnica de la litografía comercial en México, a través de álbums, de muchas estampas que se reproducen en forma, pues si no masiva, pero porque todavía no era masivo como en nuestros días, pero sí hay una técnica de reproducción, de divulgación, digamos. Y se llega, bueno, hasta el gran José Guadalupe Posada, de fines de siglo, cuando se reproduce masivamente, no me gusta la palabra, pero bueno, de forma muy popular, digamos, todo lo que se producía en el taller litográfico de Vanegas Arroyo. Pero les digo, originalidad en el grabado académico, nada de eso. Se quedaron enclaustrados en la academia perfeccionando su técnica, con una vieja tradición de grabado, pero la divulgación y el conocimiento estuvieron a cargo más bien de la litografía principalmente. Y sí, bueno, Posada sí hace sus láminas, su grabado en lámina, pero eso ya fue después. Y finalmente vamos a ver, ahora con las diapositivas todo esto se va a ampliar, por supuesto, pero vamos a ver también lo referente a la escultura. Para escultura llega Manuel Vilar, otro catalán, otro maestro catalán, Vilar, con B chica, Vilar, Manuel Vilar, nacido en Barcelona también, igual que Clavé. ¿Y cuál es la tradición con la que se encuentra Vilar cuando llega a México? Pues la tradición de la imaginería colonial, de la escultura virreinal, que como ustedes saben es muy diferente a lo neoclásico y a lo académico, ¿sí? Era una imaginería exclusivamente religiosa en primer lugar. O sea, la escultura novohispana fue casi exclusivamente religiosa, policromada y estofada, eran las técnicas, o sea que era sobre madera. Y Vilar entonces, formado también en el purismo, en el neoclásico, pues tiene que ahí sí luchar contra esta tradición. No fue como Landesio, por ejemplo, que no encontró nada, o Clavé mismo. Sin embargo, Vilar sí tiene que empezar a implantar gustos y cánones diferentes, los que estaban vigentes en ellos, que eran los neoclásicos. Vilar tiene ahí un libro sobre una recopilación de cartas y diarios de él, muy interesante, y él menciona que más bien que la gente no les gustaba esta escultura neoclásica, y que la gente venía a los talleres de la academia nada más a pedir que le remendaran un dedito a algún santo, a alguna virgen o una descarapelada de las esculturas novohispanas, que eran las que realmente apreciaban la gente.
Entonces, bueno, la escultura académica que revitaliza Vilar, claro que sí tenía también un gran antecedente en Manuel Tolsá, por supuesto, ¿no? Tolsá había sido de los primeros maestros de la academia neoclásicos y se puede considerar el antecedente neoclásico que retoma, digamos, Vilar. O sea, estaban las dos corrientes, lo novohispano y el único antecedente que fue Tolsá. Y el aprendizaje de la escultura se basaba en ejercicios, primero de copias de yesos, ayer lo dijimos, y después de copias de modelos al natural. O sea, los escultores, igual que los pintores, primero copiaban modelos en yeso que habían traído de Europa, el Laoconte, el Moisés, el mismo Moisés, muchos vienen del Museo de Vaticano, del Museo de Florencia, los traen los maestros, primero Tolsá, luego Vilar y luego Rivas Mercado, traían grandes cargamentos de Europa de estos yesos, los colocaban en la academia y los alumnos los tenían que copiar, pero también el modelo en vivo. Los materiales que eran considerados como dignos de ser empleados por esta escultura decimonónica eran casi exclusivamente el mármol, en menor medida la madera y el vaciado en bronce. Hubieron muy buenos alumnos y buenos escultores en México como Epitacio Calvo, Fidencio Nava, Jesús Contreras y Agustino Campo, aunque estos ya son del fin del siglo. ¿Nos podrías repetir? Sí, claro que sí. Los alumnos son Epitacio Calvo, van en orden cronológico. Epitacio Calvo, Fidencio Nava, y ya del fin del siglo, Jesús Contreras y Agustino Campo, ya de la escultura modernista finisecular. Agustín Ocampo, estos ya son del decadentismo finisecular, Ocampo y Contreras. Contreras sí, pero estos ya son de París. Contreras es el que pierde el brazo. En la Alameda Central estaban sus esculturas, la Magretud famosa y la Desesperación de Ocampo, exactamente, muy bien. Estaban en la Alameda y ahora están en el Museo Nacional de Arte, afortunadamente, porque con... Estas esculturas habían llevado el gobierno a Aguascalientes. La de Contreras no, la de Desespoir sí no la he visto, la de Desespoir tal vez sí se la hayan llevado, pero la de Contreras estaba ahí en el vestíbulo del museo, sí, afortunadamente les digo, porque en la Alameda ya simplemente la contaminación atmosférica las estaba dañando irreversiblemente. Y el caso de Contreras es muy patético como escultor, como la vida tan sufrida y tan abnegada y heroica de los artistas, porque pierde un brazo en una enfermedad terrible y después de haberlo perdido realiza su obra maestra, que es esta escultura que menciona, y por eso le pone a pesar de todo, malgré tout, en francés era cuando... Es una mujer. ¿Cuál es la escultura de Contreras, maestra? Esta, a pesar de todo, se llama, malgré tout. Es una mujer desnuda, está boca abajo y ya el momento de levantarse, ¿no? Está levantándose, como que se cayó, está tirada y entonces está incorporando. En ese momento la capta el escultor realmente hermosísima y con un sentido y un significado profundísimo,
pues de lucha, de salir adelante, de vencer la adversidad. Y poco después muere Contreras, obviamente, ¿no? Murió muy poco después de haber realizado esto y muy joven. Y después está la pieza musical que le dedica a él, Ricardo Castro es, me parece, ¿no? ¿Sí? Ricardo Castro. Ricardo Castro, el hermosísimo vals que se llama Malgré tú, no sé si es vals, pero Ricardo Castro, Malgré tú, se lo dedica a su amigo Jesús Contreras, y se toca nada más con una sola mano. También es una pieza musical hermosísima en honor a Contreras, que perdió el brazo. Bueno, volviendo a Vilar, como que los escultores y los artistas de fin de siglo tienen una vida más anecdótica que estos neoclásicos, que eran más serios y más fríos, ¿verdad? Volviendo a Vilar, destierra entonces el lenguaje escultórico de la colonia, pero no los temas religiosos. Es interesante ver cómo los temas religiosos entonces se van a reinterpretar a través del arte neoclásico, y sí vamos a ver vírgenes y vamos a ver santos, pero con una reinterpretación totalmente diferente. O sea, son como laicos, digamos, ¿no? Y a la vez los héroes nacionales van a ser santos laicos. Se equiparan, digamos. Un San Carlos Borromeo, por ejemplo, se equipara a la escultura de José Bernardo Couto, por ejemplo. Uno ve no el sentido religioso, el sentido místico, el sentido espiritual de la escultura novohispana, sino que vemos a San Carlos Borromeo y a Couto como hombres civiles, eso sí, prohombres, llenos de cualidades morales, de virtudes, pero en un plano más bien civil o laico, como ustedes quieran. Y también, o sea, la escultura religiosa ya no es objeto de veneración, digamos, sino que es más bien, por su valor estético, va a valer ahora. Los retratos de la escultura de Vilar son siempre a la manera romana. Entonces, aunque sean prohombres de acá, los presidentes, los burgueses o los mismos artistas que retrataban, siempre los pondrán como bustos de frente, desnudos, con su toga y con el aire de emperadores romanos, digamos. Y también introducen temas indígenas, en el mismo sentido que los pintores introdujeron el Senado de Tlaxcala y la fundación de Tenochtitlan, todo esto. También las esculturas, vamos a ver, hay un Moctezuma, hay una Malinche, hay un Tlahuicole, que era un guerrero tlaxcalteca, pero que son esculturas también romanas o griegas. También hay representaciones de militares, de sacerdotes, de altos dignatarios, de prelados eclesiásticos, y nada más. O sea, lo único que además de lo grecorromano, además del traje grecorromano, los únicos trajes que se consideraban dignos de ser representados eran el militar, el uniforme militar, y el de los prelados eclesiásticos, o sea, el eclesiástico. El hombre vestido de levita común y corriente, no, ese no. Lo consideraban feo, ¿no? Antiestético. Manuel Vilar nace en Barcelona en 1812. Los primeros 21 años vive ahí, en Barcelona, ahí se forma, en la Lonja, la famosa escuela de nobles artes, que le llaman la Lonja, porque como ustedes saben está establecida en el edificio que era la Real Junta de Comercio de Cataluña, entonces por eso se le conoce como la Lonja. Y Vilar inició carrera de arquitecto, nada más que después se cambia la escultura. Después de estar los primeros 21 años de vida en Barcelona, se va a Roma, a la Academia de San Lucas, y ahí está 11 años. Pero lo mejor de su obra lo realiza en México, sin lugar a dudas.
en una estancia de 14 años en México. Vilar también fue fue una época muy estable y muy fructífera en cuanto a, hubo suerte, digamos, en que vinieran a estos maestros que hemos mencionado, porque todos sobre todo dejaron alumnos, que como mencionaba, pues es muy importante, ¿no?, en toda escuela, porque desaparece el maestro y si no dejó nada, pues... Bueno, si quieren, vamos a ver las diapositivas, o hacemos un pequeño descanso y las vemos, o las empezamos a ver. Un receso, muy bien. De acuerdo. Sí, porque son muchas, son muchas, a la pintura. Entonces ahorita, Bernardo Couto, ¿qué? ¿Es qué? Es el retrato de Bernardo Couto. Sí. O sea, el retratado es Bernardo Couto. Ahora sí ya me pueden decir todos los datos de Couto, eso ya es aparte. ¿Y quién lo pintó? Pelegrín Clavé, sí, uno de los primeros retratos de Pelegrín Clavé. Un retrato clásico, muy académico, con todas las cualidades de las que ya hemos hablado. La que sigue, por favor. ¿De qué se trata esto? La Mora, muy bien. ¿Y quién es el pintor? ¿No? Juan Cordero, sí, muy bien. Recuerden que Juan Cordero representa, ¿qué corriente dijimos? Romántico. O sea, son los inicios del romanticismo o la interpretación del romanticismo en México, como quieran, ¿sí? O sea, en Cordero sí podemos encontrar rasgos románticos, no es tan clásico, aunque sus bases son clásicas y académicas, encontramos ciertos rasgos románticos en Cordero, muy evidentes en este cuadro en particular. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer exótica en el sentido de que pertenece a otras culturas, al lejano oriente, el Medio Oriente, es una mora y está rodeada de todo este encanto, de todas estas leyendas orientales que siempre han fascinado al mundo occidental. Entonces, en lugar de pintar una mujer cotidiana, fíjense cómo sí hay retratos, pero no hay todavía la representación de gente común y corriente, de modelos así en sus trajes de calle, digamos, como van a empezar a ver al fin del siglo. Entonces aquí Cordero seguramente tuvo una modelo, claro que sí, pero la modelo la reviste de estos ropajes exóticos. Cuando llega Antonio Fabrés, que fue otro catalán que viene contratado también, pero ya a fin de siglo por Rivas Mercado, Antonio Fabrés traía un equipaje extensísimo, todo a base de ropaje teatral. Traía trajes de mosqueteros, de odaliscas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y con esos trajes vestían a los alumnos, a los modelos, para que pintaran pues todos estos ropajes extraños y orientales y no comunes o no cotidianos, que uno dice, bueno, ¿de dónde se documentaban? Pues de esto que les digo precisamente, del enorme vestuario que tenían en la academia y que se fue incrementando a medida que avanzaba el siglo, para vestir a sus modelos de mosqueteros, de reyes, de cortesanos, de odaliscas, etc. Y eso es muy romántico, eso es muy del romanticismo. Si ustedes ven a alguien con toga, jamás va a ser romántico. ¿Ahora de qué se trata? ¿La Dolorosa de quién? No, ya Clavé es el primero, ya quedó atrás. Santiago Rebull. Sí, pero el pintor es Santiago Rebull, caracterizado por un dibujo exquisito, muy refinado, un dibujo extraordinario. Rebull fue maestro de dibujo durante toda su vida en la academia. Entonces aquí tenemos una prueba y una muestra patente de lo extraordinario y refinado que era su dibujo. Porque esta Virgen Dolorosa, pues está como... No se nota la pincelada, no se nota, al contrario, todo es suave, todo es modelado
a la manera también de los pintores del 480, ¿se acuerdan? O sea, de los anteriores, los pintores anteriores a las profanidades del Renacimiento, según ellos. O sea, anteriores a Miguel Ángel, anteriores al siglo XVI, estamos en el 480 italiano. Hay mucha influencia de Botticelli, de Fra Angelico, de Fra Filippo Lippi, de todos los anteriores, de los pintores del siglo del 480. Muy bien. Y es una virgen, sí, es una virgen dolorosa, pero no tiene tampoco ningún rasgo de dolor patente, de dramatismo, ni de nada patético, al contrario. Hay una serenidad espiritual muy marcada en ella. Y eso es herencia es de la escuela de Clavé, precisamente. ¿Me quería preguntar algo? ¿Dónde se encuentran todas estas obras que los señores? Mira, muchos están en el Museo de San Carlos, y en el Museo Nacional de Arte, que es el MUNAL. Porque el MUNAL originalmente se especializó en arte del siglo XIX. Entonces el MUNAL yo diría que es el que tiene el acervo mayor de pintura del siglo XIX. Porque estas se encuentran al alcance de que las podamos ver todo género de texto. Bueno, particularmente la Dolorosa no sé dónde esté, ¿eh? No recuerdo si está en el MUNAL. Pero si tú vas al MUNAL puedes ver mucho de todos estos pintores que hemos visto. Muchos están en colecciones particulares o cuando hay alguna retrospectiva de un pintor, pues ahí sí, obviamente se reúne todo. Pero una exposición permanente que puedas ver, está el Museo de San Carlos en la Ciudad de México y el Museo Nacional de Arte. Esos dos museos se especializan en el siglo XIX. Bueno, ahora, ¿de qué se trata acá? La Amazona de Gutiérrez. La Amazona o la Cazadora, sí, la Cazadora, sí. ¿Y qué corriente representa? Muy bien, realista, casi naturalista, ¿verdad? O naturalista también. ¿Por qué? Porque reproduce fielmente, como si se tratara de una radiografía o de una fotografía, todos los rasgos anatómicos y del ambiente que la rodea, ¿no? Pero en cuanto al tema, decíamos que es un tema ya un poquito ambiguo, un poquito raro, difícil de establecer, porque es el primer desnudo femenino en primer lugar. Los primeros desnudos femeninos son los de Gutiérrez, y también el entorno donde emplaza su desnudo, pues muy difícil también de establecer, porque se puede hablar entonces de una alegoría, algo así, porque no es un desnudo de estudio. La que sigue, por favor. Bueno, y esto sí ya no lo vimos ayer, esto es el primer mural, la pintura mural que pinta Juan Cordero en la Escuela Nacional Preparatoria, que está en el antiguo colegio de San Ildefonso, como ustedes saben. Sí, bueno, este mural ya se destruyó, no existe, entonces las fotografías tienen que ser de libros, desgraciadamente pues en blanco y negro. Pero es importante mencionarlo porque es el primer mural laico que se pinta en México. Laico. Todos habían sido religiosos. En la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente es ex colegio de San Ildefonso y es museo. Pero no está el mural, porque lo destruyeron en el Porfiriato. Durante el Porfiriato se destruyó. Mande. ¿Está pintado fresco eso? Este sí es fresco, sí. Ya es el primer mural que se hace. Se llama, el tema muy decimonónico, muy positivista, se llama El triunfo del arte y la ciencia sobre la envidia y la ignorancia, algo así. O sea, esta cosa del arte utilitario, o sea, que el arte debía de servir como agente de progreso. Esto es muy importante del siglo XIX. ¿Positivismo? Sí. O sea, el arte era factor de progreso. Realmente, si se buscaba tanto el progreso en el siglo XIX, no se descuidaba el aspecto cultural, porque ellos pensaban, los positivistas, efectivamente pensaban que el arte y la cultura, a la par que la ciencia, eran factores de progreso. O sea, el progreso no nada más era material, no nada más era la industria,
No nada más era hacer obras materiales, casas, pavimentación, etcétera, lo que ustedes piensen, sino que también el arte, la educación, la ciencia y la cultura debían de ir aparejados a todo este progreso si de veras se quería lograr algo. Y bueno, no estaban nada equivocados, creo yo, ¿no? ¿Sobre la ignorancia qué? ¿Mande? Sobre la ignorancia y sobre... Era el triunfo de la ciencia y el arte sobre la ignorancia y la envidia y la estulticia, algo así. Muy largos los títulos. Y ya llegamos, entonces, nada más les traje lo de Cordero, eso fue como un resumen de ayer, y esto no lo habíamos visto, ¿verdad? No. Es José Salomé Pina, el tercer discípulo de Clavé. Este cuadro lo pueden ver en el Museo Nacional de Arte. Es un cuadro muy grande, de dimensiones muy grandes, de gran factura. Realmente una factura muy bien realizada, o sea, muy equilibrado en todos sus aspectos también. Y lo mismo que estábamos diciendo ayer respecto a los temas bíblicos de Rebull. Los personajes pues así muy intemporales, ¿verdad? Muy alegóricos, digamos, ¿no? La figura de Abraham pues casi se puede decir que es el Padre Eterno, ¿no? Podría ser un Júpiter o un Padre Eterno, un Dios, la representación de Dios Padre. Maravilloso también. Las telas, las túnicas, otra vez con una factura y una penetración, una observación de Pina en este caso, una observación y una destreza para reproducir los pliegues de la túnica. Primero la anatomía. Recuerden, para eso se estudiaba anatomía, para saber cómo estaba la estructura del cuerpo y luego vestirlo. Ahí tiene el señalador. ¿Mande? El señalador. Ah, sí, gracias, sí, muchas gracias, sí, es cierto. Bueno, y aquí está, no como ayer veíamos, sino, más bien, ¿qué le hice? Ah, ya, sí, gracias. Ayer veíamos un Abraham e Isaac con Rebull, ¿verdad? Rebull. Pero estaba en el momento de cuando llega el ángel y detiene la mano de Abraham. Y aquí no, aquí apenas se están dirigiendo hacia el lugar del sacrificio. Entonces podemos ver el rostro compungido de Abraham con una nobleza increíble, ¿verdad? Decimos que puede ser un Júpiter o puede ser un Padre Eterno, puede ser la representación de Dios Padre. Y el joven inocente y totalmente ignorante más bien de su destino. Y lleva hasta la leñita cargando, ¿verdad? Así como confiado en el... Sí, totalmente confiado, no sabe. Cree que va a un sacrificio del corderito, ¿verdad? La que sigue, por favor. Otro tema bíblico, se trata aquí de Agar e Ismael. Agar saliendo de la casa de Abraham, algo así. Es otro tema bíblico. Se van a Agar y ella, la mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agar e Ismael en el desierto. Agar e Ismael en el desierto se llama esto. Agar e Ismael en el desierto. Se están despidiendo y se van al desierto. Y bueno, vean cómo en realidad la figura era un pretexto, ¿verdad? O sea, los temas en realidad, claro, está todo el sentido histórico, bíblico, pero también era un pretexto para llevar a cabo, pues para poner en práctica todos sus conocimientos académicos. Este es otro cuadro también muy importante, está en el Munal, muy impactante, muy hermoso. Sansón y Dalila. Si ustedes conocen pintura europea, bueno, pues es que todo esto está dentro, completamente dentro del espíritu de la pintura europea del siglo XIX. Y también, en este caso, como ayer la Judith Holofernes, ¿recuerdan? Son figuras monumentales, ¿no? Las mismas de las mujeres. Y con todo el ambiente que volvemos a repetir,
pues muy bien ambientado para crearnos el ambiente exótico, ¿no? Del lugar donde se está desarrollando la escena. Estamos con Pina, ¿verdad? Estamos con José Salomé Pina y es Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Pero también hay escenas del Nuevo Testamento. Esta se trata, es una piedad. Es una piedad. El tema muy representado por todos los artistas desde el cristianismo, desde el inicio del cristianismo. Es iconografía que se va configurando a través de los años y a través de la práctica pictórica, y entonces son temas que se repiten y se repiten y se repiten y llegan a hacerse clásicos, llegan a hacerse fundamentales. La piedad, el descendimiento, la crucifixión, etcétera, ¿no? Pero tiene así como frailes. Sí, claro, exacto. Muy bien, muy buena observación. Sí, exacto, son reinterpretaciones de temas clásicos. Sí, dígame. Porque la Virgen está más joven, se ve más joven que Cristo, como Miguel Ángel. Como en Miguel Ángel. También me gustaba representar a la Madre de Dios más joven. Claro, sí. También se ve más joven. Sí, es cierto. Por su... Y son en ese sentido, se puede tratar de los donantes, de las gentes que encargaron el cuadro, por ejemplo, o puede ser generalmente son cuadros por encargo, si se los encargaban los franciscanos, por ejemplo. Aquí parece ser que es el de acá de la derecha, parece es un hábito franciscano, ¿no? Por el color al menos. Si el cuadro iba a estar en el convento franciscano X, pues entonces ponían dentro de la escena, se ponía a X, a alguien de la congregación o al obispo, al más importante de la orden, el de la izquierda, ¿verdad? Sí, también así, porque entonces estaba el cuadro en la iglesia fulana o en la sede episcopal fulana. Y en el caso cuando aparecen personajes laicos o civiles, generalmente son los que encargan el cuadro. También puede ser que se hacen como composiciones, ¿verdad? Alegóricas a algún, o referentes más bien, a algún hecho. En este caso, bueno, son dos personajes religiosos. Entonces, se refiere a eso, a la gente, a donde iba a estar el cuadro o a los que le encargaban, a los patronos del cuadro. Y sí, es cierto, la Virgen está joven. El cuerpo de Cristo está un poco, no está desfallecido, ¿verdad? Y sí, la Virgen, pero la Virgen tiene otra vez esta lejanía de la escuela de Clavé. O sea, este equilibrio clásico, contenido, ¿sí? Y el hecho de que sea más joven que Cristo, por supuesto que también es una idealización. Desde Miguel Ángel. Miguel Ángel también lo hizo, y en otras piedades también. Precisamente en la piedad es cuando la Virgen alcanza su máximo estado de pureza, de intemporalidad, de sublimación a través del dolor que estaba sintiendo en ese momento y en esa escena, ¿no? O bueno, quién sabe, también en el Via Crucis. Pero aquí como que ya se consumó todo y ya se alcanzó el grandioso objetivo, ¿sí? de mesiánico. Entonces la Virgen tiene que estar también en un nivel superior, ya suprahumano. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, un retrato de Salomé Pina. Ahí está, una niña, una joven, con flores, que las flores también decíamos que es un atributo de la juventud y de la mujer, la belleza femenina. Y bueno, no sé si conozcan los trabajos de Ingres, el gran retratista decimonónico. Bueno, se pronuncia Angre, pero se puede decir Ingres. Justino Fernández encuentra mucha influencia de Ingres en Clavé y en sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenían un dibujo extraordinario. Y como ustedes saben, Ingres fue el gran dibujante del siglo XIX.
Y también Ingres pinta sus odaliscas, sus mujeres de Argel, en el baño turco, etc. La que sigue, por favor. Y este es un retrato que ejecuta José Salomé Pina de Eugenio Landesio. O sea, el retratado es Eugenio Landesio. Y lo ejecuta, lo realiza José Salomé Pina. La luz que baña el rostro es muy interesante y le da también este carácter como de iluminado, también jupiteriano. Bueno, además de que Landesio tenía esta apariencia efectivamente tan robusta, recia, un carácter recio, inteligente, vivaz, etcétera, y lo captó muy bien Pina. Pero a veces le ve como que es muy buena gente. Sí, claro que sí. Claro que sí, pues es Landesio, es Eugenio Landesio. Y después, acabamos ahorita con Pina, pero después que veamos el autorretrato de Landesio, recuerden muy bien porque así era, efectivamente era un hombre alto, corpulento, de rostro noble, vivo, inteligente. Y las barbas y el pelo cano, bueno, le dan esa apariencia también de patriarca de Júpiter, ¿no? Muy noble diría yo. Pero noble dentro de las artes, de lo intelectual. Adelante. Y este es José María Velasco. O sea que acabamos de ver el maestro y alumno, por excelencia. Landesio es de Pina, el pintor es José Salomé Pina, pero el retratado es José María Velasco. José María Velasco, joven, claro, todavía joven. También Velasco fue un tipazo, ¿verdad? Pero también tuvo mucho carácter. Y entonces estamos viendo al discípulo más destacado de Eugenio Landesio. Bueno, ya, aquí empieza Landesio, si quieres lo dejamos para después. Les mencionaba que la litografía fue introducida en México por Claudio Linati a principios de siglo, y con él se inicia una tradición también de reproducir trajes, costumbres, tipos mexicanos, muy dentro del espíritu también científico y catalogador, se podría decir, ¿no? O clasificador, o sea, así como se hacen las Linati, Claudio Linati. ¿Cómo suena Linati? Con una sola T. Y el conjunto de litografías de Linati sobre México se publicó en 1828, o sea que muy temprano en el siglo, ¿no? Muy temprano. En Bruselas, en 1828, se publica un álbum, un librón preciosísimo, que se llamó Trajes Civiles, Militares y Religiosos de México. Y era así, hagan de cuenta, un repertorio, una cosa muy científica de este es el militar, pero hasta con los grados militares, cada uno, el sargento, el otro, el general, los gendarmes, y luego también todos los, el tlachiquero, el vendedor de pájaros, la vendedora de aguas frescas, así como una catalogación de tipos mexicanos, ¿no? Todo esto hecho por los europeos, claro. Y después, lo que vamos a ver ahorita exclusivamente se refiere a México y sus alrededores, porque es de 1855, entonces también nos queda muy dentro de la época. México y sus alrededores se llamó así, México y sus alrededores, colección de monumentos, trajes y paisajes dibujados al natural y litografiados por los artistas, y luego todos los artistas, ¿verdad?
Casimiro Castro, J. Campillo, L. Auda y G. Rodríguez. Y este lo imprimieron aquí en México, en el establecimiento litográfico de Caen Editor, México, 1855. O sea que la tradición iniciada con Linati en 28, luego lo fructifica en México, y como les digo, proliferan estas casas editoriales que se dedican a hacer este tipo de libros. También hay otro muy bello que es Los conventos suprimidos de México. En fin, hay muchos. Mañana lo vemos también con más detenimiento. El conjunto de litografías de Linati es de 28, Sí, 1828, lo primero que hay en litografías. De México sí, que yo sepa sí. Sí, que yo sepa es lo primero que se publica sobre México, lo más temprano, pues en 1828. Bueno, está lo de Humboldt, claro, ¿eh? Sí. Pero eso es europeo. Bueno, Linati es italiano también. Pero ya aquí en México, Linati. ¿No? Pero Humboldt también hace cosas en México, ¿sí? Recuérdate que la obra de Humboldt, bueno, es monumental, son 12 tomos. Y se refieren a toda América, al viaje de Humboldt por América. Y también tiene litografías, por supuesto, sí, y grabados y todo eso. O sea, ilustra su obra con litografías y grabados sobre México y Sudamérica. Y lo de Humboldt es anterior, es de 1809, es el estudio, ¿cómo se llama? Lo de Humboldt, lo más importante, sobre la Nueva España. O sea, un año antes de la independencia, hace análisis crítico y político sobre Nueva España, algo así se llama lo de Humboldt, y curioso, paradójicamente, Humboldt dice que estaba en el punto más alto de esplendor, digamos, el virreinato de la Nueva España, había riqueza y todo, la academia inclusive. Pero la obra mayor la publicó un poco después. Entonces, pero sí, Linati, pues digamos que es el más especializado en México. Bueno, podemos ver la primera, la que sigue. O sea, antes de llegar a México ya, inclusive era conocido, ellos llegaron a mandar obra a México y se conocía aquí en la academia. Y se trata de un estudio de un árbol, un encino viejo en la campiña romana. Que nos muestra por un lado la minuciosidad de la que hablábamos cuando hablábamos de José María Velasco, porque Velasco va a heredar este preciosismo, digamos, en el dibujo, de reproducir hasta la última hojita del árbol, pero sí también no esa reproducción mecánica, desprovista de emoción, sino que por el contrario, como buenos artistas que eran, sabían imbuirle al paisaje esta comunión con la naturaleza, digamos, del artista, que era capaz de emocionarse, ¿no? De sentir placer estético frente al espectáculo de la naturaleza. Todo esto en general es propio del paisaje. El paisaje como género surge en el siglo XVII con los pintores holandeses, o sea, como un género independiente. Y desde el XVII en adelante los grandes pintores franceses también, y después los ingleses con Turner y Constable, para llegar a los impresionistas, que fueron principalmente paisajistas también. Y en México, a mediados del siglo, Landesio es el que nos introduce en este paisaje, sí, muy clásico, muy equilibrado, muy académico, pero no exento de emoción ni de comunión poética, una visión poética de la naturaleza, que es finalmente pues lo que nos debe transmitir el paisaje, ¿no? Muy idealizado, sí, también. Y en particularmente podemos ver el estudio del tronco y del árbol. Es un paisaje peculiar que está centrado en el estudio del árbol, ¿no? De este árbol viejo. La que sigue, por favor.
Y aquí tenemos también otro esquema característico del andesio que va a heredar Velasco. El estudio de rocas, sí, en este caso rocas de superficies abruptas, rugosas, que se prestan también para contrastes entre luces, entre sombras, entre diferentes texturas, que crean también o sea, no es el paisaje clásico de un valle muy abierto, con una casita. Hay muchas modalidades del paisaje, por supuesto, pero en este caso, Landesio nos presenta un paisaje que nos habla de la grandiosidad de la naturaleza. Aquí, por medio de rocas, o sea, de volúmenes amontonados o muy juntos unos de otros, pero de todos modos nos transmiten esa grandiosidad de la naturaleza. En otros esquemas que van a ser clásicos, sobre todo en Velasco, nos va a hablar de grandiosidad, pero del espacio, no del volumen, en el sentido de los grandes valles que pintaron una y otra vez, en los cuales inmediatamente tiene uno la sensación de la grandeza del valle conjugado con el cielo, las nubes, las montañas, etc. Pero en este caso es lo contrario. Aquí estamos viendo como una fuerza natural de volumen representado por las rocas. Y sí, es un ermitaño, ¿verdad? Se trata de la figura de un ermitaño. Entonces, casi siempre en los paisajes el ser humano aparece en un segundo término, simplemente para dar escala al paisaje. Obviamente el sujeto del cuadro es la naturaleza, no es el ser humano, pero lo introducen, repito, muchas veces una escena costumbrista o una casita, algo hecho por el hombre, nada más para dar referencia dentro de este esquema natural, de creación natural. Meten algo, alguna construcción, alguna arquitectura, algún hombre, algún arriero con su perrito, con su burro, pero para que veamos el contraste y que le dé escala, más bien, que nos demos cuenta de la magnitud de lo que se está representando. ¿Es la que sigue, por favor? Bueno, otro cuadro de la campiña romana, todavía es de Italia. Estos árboles así un poco desnudos, escuetos, nada más con sus mechoncitos arriba, son muy típicos del andesio. Y también es típico la entonación rosada, de eso hablábamos ayer, ¿no? Más dorada y más crepuscular en sus cielos y en sus atmósferas. No tan brillante como lo de Velasco. O sea, Velasco va a reproducir lo que fue para muchos artistas y pensadores y escritores un elemento de deslumbramiento y de arrobamiento en el Valle de México, su aire, ¿sí? Recuerden la región más transparente del aire, ¿no? Viajero, has llegado a la región más transparente. Todos los que llegaban al Valle de México se maravillaban por ese aire. Si lo vieran ahora, yo creo que se morían. Se maravillan de que subsistamos, eso sí. Entonces, los paisajistas del Valle de México, bueno, Landesio y después Velasco, captan esta atmósfera tan limpia, tan luminosa. Y bueno, desde Bernal del Castillo, recuerden cómo se maravilla también cuando llegan y ven por primera vez el Valle de México, y dicen que con los lagos que existía había una serie de reflejos de luminosidad que era increíble, parecían de cuentos de hadas, dijo Bernal, ¿no? De encantamiento, decía. La que sigue, por favor. Pero Landesio también inicia la tradición de pinturas que reproducen arquitectura. Eso es otro tipo, digamos, son bosquejos. No es paisaje propiamente dicho, porque es arquitectura, pero de todos modos es un género específico, tampoco es retrato obviamente, que nos empieza a hablar ya de temas costumbristas, eso sí, y del interés por lo colonial,
que se va a ir acentuando, y los valores hispánicos de los que hablábamos hace rato. Couto, todos ellos consideraban lo español como la parte más valiosa, integralmente integrada en nuestra cultura. Por lo tanto, la arquitectura colonial pues les llamaba mucho la atención. Entonces proliferan todos estos apuntes y estos paisajes en los cuales la arquitectura va a ser el sujeto y el tema central, llegando al extremo como aquí, que se trata del interior de la sacristía del convento de San Francisco, uno de los conventos más grandes y más amplios en México, que no queda nada prácticamente. Bueno, la iglesia, que es una maravilla, pero pues no, nada más. Y estos edificios con sus arcadas y sus espacios tan nobles, tan amplios, recuerdo ahorita lo que decía Vasconcelos refiriéndose a la arquitectura colonial. Él decía, la arquitectura colonial realmente es la arquitectura que debemos de emplear nosotros como nuestra, porque los techos deben de ser altos para que las ideas se eleven, y no que la arquitectura moderna toda chata y chaparra, pues no puede uno ni pensar según eso. Tenía razón en eso. Si viera también algunos departamentitos, habla de las grandes ciudades, ¿verdad? Entonces este es el interior de la sacristía de San Francisco y realizado por Landesio. Obviamente es de los primeros que realiza en México. El que sigue, por favor. Y esto ya encontramos el estilo ya más característico, ya está el estilo más cuajado y los temas de Eugenio Landesio aquí en México. Empieza a repetir todas estas escenas tan bellas y tan maravillosas y tan nuestras de haciendas y construcciones. ¿Mande? Los arcos del sitio no son. De Metlala. Se llama Arquería de Matlala. Matlala. Es una hacienda, creo que está por Hidalgo. Es una hacienda, pero así se llama, Arquería de Matlala. ¿Cuál es el sitio donde está? Cerca de Tepozotlán. De Tepozotlán. Pues es Matlala, no sé exactamente dónde esté Matlala, creo que es Hidalgo. Si quieren luego lo vemos, pero el sitio no. Pero ven aquí ya cómo está integrado, allá hay más equilibrio, digamos, entre lo que es arquitectura, lo que es lo hecho por el hombre, y lo que es la creación natural, de la belleza natural agreste, el rillito ahí, y luego acá el cactus grandotote, que se parece, o bueno, es un motivo que usa mucho Velasco, el gran candelabro de Oaxaca, por ejemplo, en el cual nada más así un cactus de esta naturaleza es el centro, el motivo central del cuadro. Y la luz, otra vez, insisto en la luz. Ya en estos ambientes tan luminosos y tan bellos seguramente le fascinaba al pintor, y empieza también a aclarar un poco su paleta y pierde lo crepuscular, digamos, de Italia, y empieza a pintar en estos tonos tan luminosos, el celaje, las nubes. Todo nos habla de un movimiento también muy, muy bien estructurado del cuadro. Por algo fue el gran maestro de perspectiva. Él habla de una perspectiva curva, o sea que hay que dar cierta curva a las líneas. Aquí no se aprecia muy bien, pero en los grandes vistas del Valle de México, donde es exclusivamente la línea del horizonte, por ejemplo, y de las montañas, sí se nota esta cierta o como oquedad para dar la idea del espacio y de la atmósfera. La que sigue, por favor. Y miren, este es un acercamiento del anterior, para que vean también, aparte del manejo del espacio, de los espacios, de la atmósfera, dicen que Velasco llegó a pintar el aire, ¿no? Un poco como Velázquez en España. Son pintores tan extraordinarios que llegan a pintar lo que no se puede pintar, lo que no vemos, que es el aire, la atmósfera, la transparencia, y sin embargo sí sentimos que hay ahí una densidad, ¿no? Sobre todo cuando vean los cuadros originales, obviamente.
no, siempre tiene uno que buscar el cuadro original para sentir y captar todo lo que se dice sobre una obra de arte, ¿no? Cuando está uno en el Museo Nacional de Arte frente a los cuadros de José María Velasco, se da uno cuenta que ahí hay algo, el volumen, la densidad del aire, que es algo maravilloso para de captar realmente. Pero también está el detalle. En estos personajes, en esta escena que se está desarrollando al lado del riachuelo que vimos, con todas estas gentes ya reproducidas en sus trajes, en sus atuendos, que nos va hablando, como no, de una escuela mexicana, ¿no? Y también el detalle de reproducir las piedritas y la vegetación en cuadros grandes, de muy grande formato. La que sigue, por favor. Bueno, este sí ya es un valle de México. Es el Valle de México desde, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama el montecito a veces. ¿Cómo? No, la anterior era esto todavía es Landés. No, Velasco no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Yo creo que todo eso lo ven con el maestro Báez, el maestro Báez, el siguiente módulo, van a seguir viendo siglo XIX. Entonces forzosamente el periodo ya no me correspondía a mí ver a Velasco. Lo van a ver con él, seguramente que sí, por supuesto. Entonces yo nada más tenía la reestructuración de la academia y me quise centrar más en los maestros. Entonces todo es landesio. Pero sí, este ya es un Valle de México, entonces vemos obvio la influencia, el esquema de representación de Velasco, aquí está. El gran Valle de México desnudo, amplio, y en primer término un detalle pequeño para que veamos nosotros la perspectiva y la lejanía y de lo que se trata. Generalmente así es. O arbolitos, una arboleda, un riachuelo o una casita, como les decía, pero casi siempre estos amplios espacios abiertos allá, a la lejanía de los horizontes, a veces son los volcanes, la Jusco, en fin, pero generalmente es así, muchas veces el valle escueto, y también pintó también el valle de Cuernavaca, Puebla, generalmente desde el altiplano central. Y aquí sí se nota el colorido, más cálido, o sea, aquí, landesio rosita, más a malvas, a rosas, a dorados, pero dorados cálidos, como de un atardecer o de un amanecer. La que sigue, por favor. Y también, claro, en todos estos paisajes, además de todo su valor estético y artístico, son testimonios de primera mano, son fuentes primarias para el conocimiento histórico. Los historiadores de México, aunque no les interese el arte ni nada de eso, simplemente no pueden ignorar todos estos testimonios de cómo era la ciudad tal o el pueblo tal o el valle tal. Hay cuadros de Velasco, por ejemplo, desde la Villa de Guadalupe, donde se ve cómo era la Ciudad de México entonces, ¿no? Y es increíble, se ven las calzadas y todo esto. Y bueno, pues también les digo, es un documento de primera mano. Sabemos la fecha, tenemos el cuadro y es un dato histórico. Y aquí, en este caso, se trata de la iglesia y el puente de Chimalistazo. Ustedes lo conocen seguramente y bueno, si lo ven ahorita voy a tomar una fotografía un día para pasarla después del cuadro de Landesio y compararlo con la fotografía como está ahora, ¿verdad? ¿Cómo está? Pues esto es en Coyoacán. Entonces, la iglesita está vista de espaldas, nosotros la vemos de espaldas. Exactamente enfrente de la iglesia pasa Avenida Universidad, para que te des idea más o menos. Exactamente enfrente de la iglesia es Avenida Universidad para llegar a la glorieta de Tasqueña, ¿no? De Miguel Ángel de Quevedo. O sea que imagínate ahí enfrente de la iglesia pasando delfines, taxis, combis, peceras, coches,
etcétera, etcétera, etcétera. Y el rito ese pues está todo contaminado, todo... Milagrosamente ahí está, ¿verdad? Hasta eso que no podía estar cegado y podía tantos canales que se cegaron. Y sin embargo este no, ahí está y bueno, más o menos. El puente también, ¿sí? Es la entrada a Coyoacán por la calle de Francisco Sosa, la calle más bonita de Coyoacán. O sea que a partir del puente está empedrado todo, todavía afortunadamente. Y bueno, esa parte de Coyoacán es bellísima, sí se han conservado las casas y todo. Ahí vive Miguel de la Madrid, por ejemplo. Y pero hacia el lado de Avenida Universidad, pues obviamente ya la más absoluta modernidad, digamos, ¿no? Diferentísimo todo. Y de este lado, del lado derecho, están los viveros de Coyoacán también, para que se den una idea. Entonces, bueno, por esas causas, por estar los viveros cerca y que Coyoacán se ha cuidado mucho, más o menos el río y el puente y la iglesia están conservadas. Pero de todos modos, pues obviamente todo el entorno y hasta ahí está el Ajusco, ustedes también pueden ver el Ajusco. Del lado izquierdo, ese es el Cerro del Ajusco y el Piquito del Águila. O sea que todo eso está igual. O sea que a mediados del siglo XIX así era pues el pueblo de Chimalistagui, de Coyoacán. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos el famosísimo autorretrato de Eugenio Landesio, con este aire jupiteriano que dice Justino Fernández muy bien dicho en su Historia de México, Historia del Arte en México. Señala el maestro Fernández que Landesio se dio a sí mismo un aire de Júpiter, un aire jupiteriano. Y sí, todo lo que decíamos hace rato del retrato que le hizo José Salomé Pina está reforzado aquí como se vio él mismo. ¿Sí? Un hombre noble, de carácter, de buenos rasgos, de buena presencia. Lo realiza en 1873 este retrato. O sea que todavía estaba aquí en México y podemos ver que pese a todas las adversidades por las que pasó, y que pierde su fortuna y que lo cesan de la academia y y las guerras y todo lo que no habrán visto, ¿no? en estos tiempos tan difíciles que les tocó vivir, pues es un hombre que conserva su entereza, su presencia de ánimo. Y muy atractivo aparte, ¿no? Un señor muy atractivo. La que sigue, por favor.